La paz del Señor, hermanos. Mi saludo para todos en el nombre de Jesús. Los hermanos, los amigos que están aquí presentes en esta mañana. Y de igual manera, extensivo el saludo a los hermanos y amigos que están participando de este culto a través de las redes sociales. Este es un día maravilloso que el Señor nos regala. Un día más para crecer en gracia y en su conocimiento. Vamos a leer la palabra de Dios. Libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 6. Doy la bienvenida al hermano Ricardo Bolaños, la hermana Nubia, bienvenidos. Gloria a Dios, mi pastor. El versículo número 6, ¿lo podemos leer al unísono? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. Dándole la gloria a Dios, pueden sentarse. Ponerse cómodo. Bueno, mis hermanos, hoy es día misionero. Y obviamente vamos a hablar de misión. Pero vamos a hablar de manera tal que podamos nosotros identificarnos con esa misión y personalizarla. He querido abordar esta mañana, este día de misiones, y el tema que vamos a compartir es volver a Dios. Volver a Dios. Pero ese volver a Dios vamos a hacerlo de una manera introspectiva, nosotros, porque estamos acostumbrados a mirar hacia afuera, hacia los vecinos, hacia la comunidad, hacia otros países. Pero hay que mirar hacia nosotros. El versículo dice, creo que voy hasta las 12:15 por ahí, para que vayan a almorzar con buen apetito. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Si usted mira las ovejas, se propende de que vayan por un rectico, por un camino, y por ello hay hasta perros que ayudan para que las ovejas vayan el rumbo que se le indica el pastor. Pero hay unas ovejas que son como cabritos, se dispersan. Por eso la necesidad de los perritos que le ayuden al pastor, porque ellas se descarrean. Y hablando de la humanidad, dice que cada uno se apartó por su camino, cada cual, cada quien tomó su camino.
Amén. Y esta es la condición en que se halla la humanidad, pero también dentro del cristianismo hay gente que quiere hacer su propia voluntad, se ha apartado por su propio camino. Amén, ¿están aquí? Amén. Bueno, están aquí, cada quien quiere hacer lo que le place. Pero dice en la Biblia que el fin de esos caminos son caminos de muerte. Entonces, la misión es hacia nosotros hoy. Volver a Dios. Volver a Dios. Porque hay mucha gente que ha vuelto, está en la iglesia, pero no en el Señor. Porque cuando uno está en Dios, la forma de vida es distinta. Por el fruto se conoce. Entonces hay que interiorizar la misión. Porque ustedes quieren ir al cielo y yo también. Entonces hay que arrancar por allí. No simplemente de estar en la iglesia. Estar en volver a Dios. Alabanzas al Señor. Entonces aquí encontramos que el Señor, a través del profeta Isaías, hace esa exhortación y esa revelación y declaración a su vez acerca del pueblo de Israel. Cada quien estaba haciendo lo que bien le parecía, su propio camino. Pero resulta que hay un solo camino para ir al cielo. Uno. Y ese camino se llama Jesucristo. Y los que realmente están en Cristo son nueva criatura. Viven diferente, actúan diferente. Por eso es que hay que volver al camino. Amén, hermanos. El próximo domingo vamos a hablar acerca de las condiciones para volver al camino. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Job dice, capítulo 25, verso 4. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Porque es que a veces nosotros nos autojustificamos y nos creemos perfectos. ¿Cómo será limpio el que nace de mujer? Aquí Job está invitando a reconocer nuestra propia miseria. De que si estamos en pie es por la misericordia de Dios, no por los méritos propios. ¿Cómo se justificará? Entonces, allí la reflexión es a que reconozcamos nuestra condición y nos volvamos a Dios. Jeremías dice, capítulo 17, verso 9: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y el siguiente versículo dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Muchas veces la gente se bendice
como le recomendara Moisés al pueblo de Israel, que ninguno se bendiga diciendo me irá bien aunque haga mal. Está ese corazón engañado. Está engañado. Porque cree que va a ser mal y le va a ir bien. Y no solamente hablando en términos humanos, físicos. No. Estamos hablando en términos espirituales. Porque hacen mal. Y cada vez te vas a ir debilitando espiritualmente. Hasta terminar fuera. Entonces, por eso es que el Señor hace ese llamado, que es mejor volver a Dios. Amén. Porque el corazón es engañoso. Y es, además, perverso. Y si es perverso, ¿qué piensa? Perversidades. ¿Sí o no? Porque no puede salir algo bueno, no se puede producir buen fruto de un árbol malo, porque el mal árbol da malos frutos, y de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces no se bendiga. Juan capítulo 3 verso 19 nos habla acerca de el amor a las tinieblas. Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras sean malas. ¿A quién está amando usted? Esto es visión, volverse a Dios. Porque el que ama al mundo, el amor de Dios no está en él. No está en él. Y esto de amar al mundo y esto de aborrecer de amar a las tinieblas más que a la luz. ¿Quién es la luz del mundo? A ver, ¿quién es la luz del mundo? ¿Quién dijo que Él era la luz del mundo? El Señor dijo: yo soy la luz del mundo. ¿Cuánto está amando usted a Dios? A ver. ¿Cuánto está amando a Dios? Allí está la clave. Y muchas personas, aunque cristianos, entre comillas, con la palabra de Dios a su alcance, la palabra la echan a un lado y ponen por encima sus propios conceptos. ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Decir por encima de su propia inmundicia. Eso dice la Biblia, que nuestras justicias son como trapo de inmundicia delante del Señor. A ver, no se puede poner por encima nuestros conceptos que lo que la palabra de Dios nos enseña. Y la palabra de Dios también es identificada con la luz. Alabanzas al Señor. La Biblia
encierra a la humanidad bajo el pecado. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. ¿Ya? Y eso es incluyente. Entonces, eso de estar destituido incluye una exclusión del reino de los cielos. Y ese hecho hace que la persona pase toda una eternidad alejado de la presencia de Dios. Alejado de la presencia de Dios. Toda una eternidad. No estamos hablando aquí de cadena perpetua que utiliza las leyes humanas, que son 20, 30, 40, 50 años. Y bueno, se murió y hasta ahí se acabó la cadena perpetua. Es una eternidad separado de la presencia de Dios. De allí que en esa condición, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la salida? No hay otra salida sino volverse a Dios. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. No hay otra salida. No está diciendo vuélvase a la iglesia, porque hay gente que viene a la iglesia, deja de venir un tiempo al culto y aparece de vez en cuando le provoque. Aquí, vuélvase al Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Hay que volverse ¿en qué? En arrepentimiento. ¿Saben ustedes que el Señor liberó a Israel de la esclavitud de Egipto, sí o no? Lo redimió. Para redimirlo, para sacarlo, libertarlo, hubo la muerte de un cordero, ¿no? Bueno, porque esa era la sangre que se utilizaba para que el ángel de la muerte no pasara, no alcanzara a los primogénitos que estaban en Egipto, de Israel. A ese pueblo, el capítulo 44, verso 22 de Isaías, dice: yo deshice como a una nube, ¿qué? Tus rebeliones, como nieblas tus pecados. Los deshice. Amén. Los acabé. Una nube se disipó. La niebla por la mañana uno amanece y está todo nublado, oscuro, ¿no? Y cuando el Señor en su misericordia dice: yo la deshice como a nube, ¿sí? Pero le hace un llamado: vuelve a mí. Es cierto que te has revelado, es cierto que has pecado, pero como yo te redimí, vuélvete. Esa es la misericordia de Dios. Vuélvete a mí. ¿Sí? Y ese llamado se lo hizo a Israel cuando se había alejado de Dios, cuando estaba
viviendo según sus propios caminos, su propia manera de pensar. Es más, se había creado sus propios dioses. Pero la misericordia de Dios no faltó. Y yo fui que lo redimí. Vuélvanse que yo le perdono todo eso. ¿A nosotros de dónde nos sacó? ¿Cuál fue el precio que Él pagó para redimirnos a nosotros? Su sangre, ¿no? Su propia vida, ¿cierto? Entonces, pues, yo lo redimí con mi propia sangre. No con plata o oro, sino con mi propia sangre. No con nada corruptible. Amén. Lo redimí. Pero se han alejado. Han pecado. Han fallado. Pero oiga, todas esas cosas yo la perdono. Solamente la condición es que se vuelvan a Él. Qué buen Dios tenemos nosotros, ¿no? Tenemos a un Dios grande, lleno de amor y de misericordia. Utiliza el Señor al profeta Nehemías, capítulo 1, verso 9. Les dice: pero si os volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para poner allí mi nombre. No importa cuántos se hayan descarriado. Pero al volvernos a Dios, la misericordia está para traer aún a los que están lejos, aún los que se encuentran en situaciones difíciles, hasta de rebeldía. Dios tiene misericordia. ¿Sí? Entonces Dios da la garantía que si nos volvemos, que si el pueblo se vuelve, vamos a mirar muchos apartados volviendo aquí. Muchos que tienen años de estar lejos de la iglesia. Dios reavivar ese espíritu, redarguir esas conciencias y volverlos al lugar que Él ha escogido para poner allí su nombre, es decir, volverlo a Él y con ello a su iglesia, que es su cuerpo. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. En Job también hay un llamado que toma aquí de referencia. Job capítulo 22, verso 23. Y hay un sí condicional. Si te volvieres al omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Usted sabe que las aflicciones en nuestro caso, en nuestros hogares, en nuestra familia, quitan la paz, ¿cierto?
nos angustian a veces, ¿cierto? Pero el Señor y la felicidad, todo eso, se va porque las aflicciones nos afectan física, emocional y espiritualmente. Hasta las ganas de vivir a veces se quita. Pero aquí Dios promete que si te vuelves al Señor, al Dios omnipotente, entonces será edificado, fortalecido en fe, afirmados tus pies en el camino del Señor. Crecerás en gracia y conocimiento delante de Él. Te convertirá en un instrumento útil para la gloria de Él. Y entonces tendrás paz, gozo y bienestar en tu hogar, en tu familia. Si te volvieres al Señor. Porque seguramente no me refiero aquí a que te hayas ido de la iglesia, pero puedes estar alejado del Señor. Como dice, estás de cuerpo presente, pero en mente y espíritu lejos, como le dijo el Señor a los fariseos. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, solo de labios. Pero no podemos vivir en esa condición. Hay que volverse al Señor. A través del profeta Nehemías, Dios hace unas promesas grandes. Capítulo 24, versículo 7. Dice: y le daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Que conozca al Señor. Amén. Y además me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios. ¿Sabe por qué? Porque se volverán a mí de todo corazón. Entonces, para nosotros llegar a tener un pleno conocimiento de Dios, hay que volverse de todo corazón a Él. Amén. Para que Él nos revele en su plenitud quién es. Porque hay mucha gente que viene a la iglesia pero no conoce al Señor. Por eso, en el más mínimo tropiezo, se fueron. Se fueron porque no tienen convicción. Como no lo conoce al Señor, no tiene convicción. Job, como conocía al Señor, él dijo: aunque Él me matare, en Él esperaré. Yo sé que mi Redentor vive, conozco que Él vive, y al fin del polvo se levantará. Y lo conoce al Señor. El que conoce al Señor, esa debe ser su actitud. Y debe ser un gran desafío para este fin de año.
Estos días de conflicto y situaciones impredecibles que estamos viviendo, que usted conozca al Señor, para que ponga su confianza en Él. Y aquí está la promesa, que si nosotros nos volvemos a Él de todo corazón, no es una pantomima, no, tiene que ser de todo corazón, de verdad, y eso se demuestra con los hechos. El mismo Jeremías, en capítulo 3, verso 40, mire el llamado que hace. Y no se excluye. No dice yo soy perfecto porque yo soy el profeta. No, no se excluye. Dice, escudriñemos nuestros caminos. O sea, Él se incluye. El pastor se incluye porque el pastor es el que más errores tiene, el que más errores comete. Sus errores son más visibles, que la gente hasta se atreve a juzgarlo. Jeremías dice, escudriñémonos nuestros caminos, busquemos del Señor. ¿Y qué? Volvámonos. Esa es la preocupación de Nehemías profeta. ¿Qué hay que? Escudriñar los caminos. ¿Cómo es que estás andando? ¿Cómo es que estás viviendo? ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Y qué es lo que estás haciendo? Que se haga un autoexamen de conciencia. Autoexaminarse. David lo hizo. Examíname, oh Dios, y prueba mis pensamientos y mira si hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Eso lo hacemos nosotros. Eso es tener sinceridad delante de Dios. Delante de Dios, y no estar erigido como juez, sino puesto personalmente uno en la lupa de Dios, en ese microscopio de Dios. Y el profeta Oseas, en el capítulo 6, verso 1, hace un llamado general. Y al igual que Jeremías, se incluye en ese llamado. Dice, venid. ¿Ya lo está allí? ¿Y qué? Volvámonos. Está incluyéndose. Volvámonos a Jehová. Porque Él arrebató y nos curará. Hirió y nos vendará. Amén. Sí, mira que Él se incluye, aunque Oseas también había pasado por esas crisis, experimentado de pronto ese desligarse de Dios,
hace una invitación general. Y dice, volvámonos. Amén. Eso está en el capítulo ¿qué? 6. Pero al transcurrir el tiempo, parece que Oseas hace un proceso en su propia vida. Y en ese proceso, él agarra su nivel. Y entonces, ya en el capítulo 12, versículo 6, escribe. Póngame TLA. ¿Qué escribe? Por eso, israelitas, pídanle. ¿Sí? Ya no está él allí. Yo ya arreglé mi situación y sé cómo arreglarla. Por eso le dice, ustedes israelitas, pídanle a Dios que los perdone, porque a mí ya me perdonó. Actúen con amor y con justicia. No dice actuemos, porque que él ya lo está haciendo. Amén. Confíen siempre en su Dios, porque yo ya estoy confiando en mi Dios. Esa es la posición del profeta Oseas. En el capítulo 6, el verso 1, volvámonos, dice. Escudriñemos, miremos. ¿Sí? Es decir, hay un camino. Pero ya en el 12 dice, háganlo, porque yo ya lo hice. Ese volver al Señor, Joel, mira lo que dice Joel, capítulo 2 y el versículo 12. Por eso, terminemos el Oseas 6 en la versión del 60, póngame. ¿Sí? Tú pues, que es la que ustedes tienen ahí, ¿cierto? Vuélvete a tu Dios. Mire que ya es individual, ¿no? Tú pues, vuélvete a tu Dios. Guarda misericordia y juicio. Y en tu Dios confía siempre. Haga esto, esto y esto. ¿Por qué? Porque él ya había resuelto su problema. ¿Sí me entiende? ¿Es claro así? Él ya había resuelto su problema. Quiere decir que estuvo en una situación similar. Invitó al camino. Volvámonos. No sabemos como dijo Josué. Miren ustedes a quién sirvan. Pero dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Se desmarca de ello. Y aquí también ya, en el capítulo 12, se desmarca Oseas. Y le dice, tú vuélvete a tu Dios. Guarda misericordia, justicia, juicio, y en tu Dios confía siempre. Alabanza. Entonces Joel ya viene a explicar la manera como debe mostrarse que realmente te has vuelto a tu Dios. Joel capítulo 2, verso 12. Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Mire, siempre está hablando con todo el corazón. Porque Santiago simplifica diciendo
que los de doble ánimo purifiquen sus corazones. Se incline su corazón realmente a buscar al Señor. Porque los que están allí dudando son como las ondas del mar, llevados de un lado para otro. ¿Sí? No van a ninguna parte. Alabanzas al Señor. Entonces aquí el profeta, ¿qué dice? Que hay que volverse a Jehová. ¿Sí? Ahí dice. ¿Volver a qué? A Jehová. Porque mucha gente se vuelve pero a la iglesia. Y resulta que la iglesia en sí mismo no puede hacerte nueva criatura. Pero el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Quiere decir que vives diferente, que actúas diferente. Hay mucha gente que dice, yo soy de la iglesia. Y otro le responde, ¿y usted siendo de la iglesia y actúa de esa manera? Sí, es de la iglesia, pero no está en Cristo. Lamentablemente. Porque en la iglesia hay trigo y cizaña. La cizaña también está en el campo, pero no es trigo. La cizaña está pronta a ser cortada y echada en el fuego. De allí la necesidad de volverse realmente a Dios. El punto 2 dice que tiene que ser de todo corazón. No estar amando al mundo y amando a Dios. En estos días conversaba con alguien y decía, no, es que esta persona quiere tener un pie en el mundo y el otro en la iglesia. Y así no puede llegar a ninguna parte. O es de Dios o no lo es. Y esto no es simplemente que diga, yo soy hijo de Dios. Eso no es así. Mucha gente vive equivocada. Si usted dice que es un hijo de Dios, debe portarse como un hijo de Dios. Porque qué vergüenza. Uno como padre y que su hijo ande por allí de cualquier manera, que robando y haciendo esto y lo otro. Qué vergüenza. Y eso es hijo de vergüenza, ¿no? Pero aquí lo esencial es que Dios diga, yo soy tu padre y tú eres mi hijo. Como testificó el Señor de Abraham. Abraham es mi amigo. Ay, eso es glorioso, ¿sí o no? Pero Abraham demostró que era amigo de Dios. Claro que sí. Tuvo la prueba más difícil, que le pidan sacrificar a su hijo. Y yo, no, si el Señor, mi amigo, me dijo que se lo sacrifique, se lo voy a sacrificar. Porque yo lo conozco, que Él es poderoso y puede dar vida aún de los muertos. Eso sucede cuando uno realmente conoce a Dios. Y no está simplemente pasando por la iglesia. No.
Porque eso de pasar por la iglesia no te va a llevar al cielo. La misión de Cristo es llevar almas para su reino. Esa es la misión que el Señor vino. A buscar lo que se había perdido. Y al encontrarlo, ¿para dónde lo lleva? Ahí está la misión. Y esta es la misión. Entonces el Señor aquí dice que vuélvase de todo corazón con ayuno, lloro y lamento. Es decir, que se demuestre realmente que se tiene un dolor por haber ofendido a Dios y que su intención es restablecer una plena comunión con Dios. Amén, plena comunión con Dios. Y como dijo Jacob, no te dejaré hasta que no me bendigas. Qué bonito. Eso es estar en el Señor. Eso realmente estar caminando en pos de la salvación. En el día de hoy, hermanos, cobra vigencia para nosotros como iglesia este llamado que hace el Señor. Y aquí resumimos todo ese proceso de lo que hemos venido hablando. Y nos invita a nosotros a tomar decisiones individuales. Y de igualmente como iglesia colectiva, amén, en un acercamiento al verdadero Dios para plena certidumbre de salvación. ¿Queremos ser salvos? No podemos estar mirando a Jesús de lejos. Hay que estar cerca. Y como cantara Marino, y sin darme cuenta, poco a poco me voy alejando de tu amor. Hay mucha gente que... Pero en esta mañana, día misionero, el Señor llama a su iglesia, a su pueblo: acercaos a Él. Y dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. No lo externo, sino lo interno del corazón. Amén. De ahí que el gran llamado hoy a volverse a Dios, y entonces te irá bien. Entonces, no estamos simplemente para mirar hacia lo lejos, mirar lo cercano simplemente, sino que el llamado hoy, en este día misionero, es que nosotros, como iglesia, nos volvamos verdaderamente a Dios. Para que no haya sorpresa en el día que el Señor venga por su iglesia.
Porque usted sabe que llegará un día en que el Señor juntará a unos a la izquierda y otros a la derecha, a la derecha, y dirá uno a los de la derecha: venid y heredar. Pero a la izquierda les dirá: apartaos de mí. Y ellos dirán: Señor, ¿no predicamos en las plazas en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios. Sí. Porque no los echaron ustedes, los eché yo. Porque los demonios no les temían a ustedes, me tenían temor a mí. Y predicamos y la gente se arrepentía. Sí, porque mi palabra es espíritu y es vida. No era lo tuyo, simplemente fuiste un vaso, un instrumento, una voz. ¿Y entonces qué? Apartaos de mí, no los conozco. Pero en esta mañana hay misericordia de Dios. En esta mañana hay misericordia de Dios. Amén. Hay misericordia de Dios en esta mañana. Y Él hace llamado ¿a qué? A que nos volvamos a Él, que te vuelvas a Él. Porque Él tiene misericordia. Y colóquese de pie. Y si alguien quiere venir a este altar, aquí está, para volverse a Dios.